Moscú anunció este martes que se retirará de la Estación Espacial Internacional después de 2024, uno de los pocos proyectos de colaboración conjunta que le quedaban con Washington y otras naciones que mantenía desde 1998. Yuri Borisov, el nuevo jefe de Roscosmos, la agencia espacial rusa, dijo que su país construirá una nueva estación y que, mientras tanto, cumplirá con todas sus obligaciones con la estación espacial. En una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, Borisov afirmó que se había tomado la decisión de abandonar el proyecto en un plazo de 2 años. Creo que para este momento comenzaremos a armar una estación orbital rusa, dijo Borisov, y agregó que la nueva estación era la principal prioridad en su agencia. En una reunión con el mandatario, Borisov indicó que la nueva estación brindará a Rusia los servicios espaciales necesarios para la vida moderna, por ejemplo, navegación y transmisión de datos. No está claro de inmediato qué significa la decisión por el futuro de la estación espacial. Un alto funcionario de la NASA dijo que la agencia estadounidense no había sido informada oficialmente de los planes de Rusia. La cooperación en la estación rusa y Estados Unidos parecía relativamente intacta pese a la guerra en Ucrania. Los dos países firmaron un acuerdo a principios de este mes para permitir que los cosmonautas rusos viajen a la estación en naves espaciales estadounidenses y viceversa. Sin embargo, las relaciones bilaterales entre los dos países se han deteriorado desde que Rusia invadió Ucrania, y el Kremlin amenazó previamente con abandonar el proyecto debido a las sanciones occidentales en su contra. La Estación Espacial, un proyecto en conjunto en el que participan 5 agencias espaciales, han estado en órbita alrededor de la Tierra desde hace más de 2 décadas y se ha utilizado para realizar miles de experimentos científicos. Está aprobada para operar hasta el 2024, pero Estados Unidos quiere extender el proyecto por 6 años más con el acuerdo de todos los socios. La guerra también ha afectado a otras áreas de cooperación entre Rusia y Occidente. Los laboratorios rusos en la estación espacial están envejeciendo, pero la opinión de los ingenieros es que los módulos pueden funcionar hasta el 2030. Si Rusia se va, no hay duda que sería problemático. La estación está diseñada de tal manera que los socios dependen unos de otros. El lado estadounidense de la estación espacial proporciona la energía, el lado ruso proporciona la propulsión. Si se retira esa capacidad de propulsión, Estados Unidos y otros socios deberán idear otros medios para impulsar periódicamente la estación, algo que podrían hacer los cargueros robóticos estadounidenses. Sígueme en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y todas las plataformas de podcast que puedas encontrar. Gracias.